Hoy vamos a hablar de uno de los futbolistas más conocidos de la historia. El jugador estuvo a punto de quedarse ciego e hizo que le fabricaran unas gafas para poder seguir luchando en el campo. El Pitbull David se convirtió en uno de los futbolistas más famosos de la década. En el campo era temido por los rivales y muy valorado por sus compañeros. David era un futbolista agresivo, de gran personalidad, pero también de buen toque. Y es que fue uno de los centrocampistas más completos de la historia. Relájate, porque hoy vas a conocer la historia que hay detrás del icono publicitario, Edgar Davids. Davids toujours. Il perd pas le ballon, il a pris les 3 hommes, il est entré dans le rectangle, la concentration de Davids. Jusqu'où va-t-il? Ah, misère! Misère. On s'incline, évidemment, on s'incline. C'est super Edgar Davids. Si bien qu'en matière de goal, eh bien, 2 pour Stupar, 2 pour Davids. Voici le 4e, le double contrôle. Edgar Steven Davids nació en Paramaribo, Surinam, un 13 de marzo de 1973. Al igual que Seedorf von Hasselbeck, a la edad de 6 años se mudó con su familia a Ámsterdam y allí comenzó a jugar en las calles holandesas. De hecho, en una pasada entrevista, afirmó que en la calle fue donde más aprendió. Siempre tenía que estar concentrado. La agresividad y habilidad que se necesitaba para jugar en la calle fueron sus mejores maestros. Pero el fútbol callejero también le jugó malas pasadas. Edgar era tan violento que hasta en 2 ocasiones fue rechazado por las categorías inferiores del Ajax. El pequeño Davids estaba obsesionado con jugar allí, pero su juego duro y poco táctico no llamaba la atención de los ojeadores. Tras 2 negativas del Ajax y ya con 16 años, fichó por otro club de la ciudad y tras jugar una gran temporada y en verano del 89, el juvenil del Ajax decidió, esta vez sí, darle una oportunidad. Tras 2 años con el juvenil, Louis van Gaal lo vio jugar y decidió subirlo al primer equipo. Davids por fin cumplía su sueño. Con apenas 20 años, Davids se consolidó en la plantilla. Iba a todas. Era el auténtico muro de contención de los holandeses y saliendo desde la banqueta, era una auténtica bomba de oxígeno. No sería hasta el 93, donde el Pitbull, como fue apodado por su entrenador, consiguió un puesto en el 11 titular. Y sea casualidad o no, a partir de ese momento, viviría 3 años mágicos. Junto a jugadores como Rijkaard, Seedorf o Kluivert, lograron vivir la mejor etapa del Ajax. Entre el 93 y el 96 consiguieron conquistar 3 ligas de forma consecutiva, una Copa y una Supercopa de los Países Bajos. Pero las alegrías no terminarían ahí, ya que a nivel europeo lograron conquistar el trofeo más esperado, la Liga de Campeones. El equipo era muy joven, pero con garra y sacrificio lograron conquistar el cielo europeo. Tras eliminar al Split y al Bayern de Múnich en semifinales, los de Van Gaal se plantaban en la final ante el Milan de Ruud Gullit. Los neerlandeses no dejaron de creer y con el tanto de Patrick Kluivert lograban conquistar la orejona, siendo esta una noche imborrable. El Pitbull ya estaba saboreando la miel de la victoria y ya como joven promesa, grandes clubes intentaron ficharle. Edgar estaba cómodo en su país y como todavía le quedaba 1 año de contrato, decidió quedarse una temporada más. Ese año volvieron a conquistar la Eredivisie y por si fuera poco, volvieron a clasificarse para la final de la Champions. Esta vez frente a la Juventus, y allí no tendrían tanta suerte. Tras jugar otro partidazo en el que empataron a 1, el partido se decidiría desde los 11 metros. Pero allí la suerte no sonreiría a los neerlandeses. El fallo de Davids y la eficacia italiana hizo que la vecchia signora se hiciera con la orejona. Tras esa temporada y 5 años con el Ajax, Davids no quiso renovar. Tenía muchas ofertas y decidió que era hora de dar un salto en su carrera, jugando en la mejor liga de aquel momento, la Serie A. Pero antes de revelar su futuro, el Pitbull debutó con la selección de los Países Bajos en la Eurocopa del 96. Allí llegaron como una de las favoritas, pero tras pasar como segundos de grupo por detrás de Inglaterra, caerían por penaltis en los cuartos de final, ante la Francia de Zinedine Zidane. Tras ese torneo, la prensa italiana estaba inquieta. Querían saber dónde jugaría la próxima temporada, y tras unas semanas de incertidumbre, el Pitbull fichaba por el Milan. Allí iniciaba su nueva etapa con muchas ganas. Por fin, podía combinar el duro juego de la calle con el profesional, pero las cosas en San Siro
no le saldrían nada bien. Los rossoneri no conquistaron nada. De hecho, en Liga terminaron en la 11ª plaza y el juego de Edgar no fue el mejor. El club necesitaba dinero y esto hizo que tras esa nefasta temporada el Pitbull decidiera marcharse a la Juventus de Turín por tan solo 8 millones de euros. De esta forma, y en verano del 97, David llegaba a la ciudad de Turín y allí sí que encontraría su sitio. En la Juventus, bajo la experta tutela de Marcelo Lippi y con Zinedine Zidane a su lado, formaría una sociedad en el medio del campo histórica. Ambos jugadores se convertirían en grandes amigos y en el corazón y alma del equipo que conquistó sucesivos títulos de la Serie A finales de la década de los 90. El primero de ellos, ese mismo año, ya que lograron su primera liga. Tras esa gran temporada en Italia, Gus Hiddink decidió convocarle para disputar el Mundial de Francia y allí lo jugaría prácticamente todo. En fase de grupos pasaron como primeros por delante de México y tras eliminar a Yugoslavia en octavos y a Argentina en cuartos, se plantaban en semifinales ante Brasil. Allí hicieron un auténtico partidazo, donde tras empatar a 1, se irían a los penaltis. Lamentablemente perderían, y el Pitbull holandés perdía la única oportunidad que tuvo de ser campeón del mundo con su país. Tras ese mundial, Edgar volvía a Italia para disputar su segunda temporada con la Juve, pero allí recibiría una noticia horrorosa. Le detectaron un glaucoma. Esto era una acumulación de líquido en el ojo, y el riesgo de ceguera era muy alto. David se asustó mucho. Pensaba que su carrera como futbolista había terminado, pero gracias a Dios le detectaron la enfermedad a tiempo y le dijeron que había un tratamiento, pero este no funcionó del todo. David estaba de muy mal carácter. De hecho, había partidos que no podía jugar porque veía borroso, y esto hizo que su nivel de juego bajara mucho. De hecho, estuvo a punto de dejar el fútbol por miedo a quedarse ciego. Tras esa irregular temporada, los doctores le ofrecieron la posibilidad de operarse. El riesgo de pérdida de visión era máximo, pero David aceptó, se la jugó y la operación salió bien. El Pitbull podía volver a jugar a fútbol sin problema, pero con un nuevo accesorio, unas gafas que protegerían sus ojos. Estas le daban mucha seguridad en sí mismo, estaba protegido y su nivel de juego adquirió un nivel más. Además de eso, muchas marcas quisieron contratarle. Sus gafas eran un sello distintivo y rápidamente se dio a conocer en el mundo entero como el jugador de las rastas y gafas. Todo parecía volver a la normalidad. Con la Juve volvía a ser el mismo. Conquistó la Copa Intertoto y una Supercopa de Italia. Pero el 17 de mayo de 2001, un nuevo batacazo atizaba al Pitbull. El futbolista holandés había dado no negativo en Androrona. Finalmente, Edgar recurrió y la resolución de la FIFA fue la suspensión de 5 meses y una multa de 50.000 euros, pero el mundo entero comenzó a verle con malos ojos. Ya en 2002, y de vuelta a los terrenos de juego, el Pitbull permanecería en Turín hasta enero de 2004, donde conquistaría 2 ligas y otra Supercopa, pero su nivel ya no era el mismo. Esos 5 meses parado le perjudicaron, perdió ritmo, y esto hizo que los bianconeri decidieran deshacerse de él. Tras 6 temporadas y media en Turín, Edgar David fue presentado el 12 de enero de 2004 con el FC Barcelona, y lo hacía siendo una estrella en la convulsa primera temporada de Rijkaard y Laporta como presidente del club. No esteu contents, Las dudas se instalaron en el Camp Nou. El Pitbull ya tenía 31 años y ya no era titular en la Juventus, pero aún así, el holandés se comprometió con el club azulgrana por 6 meses. Hasta aquel entonces, la temporada estaba siendo un desastre, pero el Pitbull rápidamente lo arreglaría. El Rijkaard ens va demanar aquest jugador un dimarts i el diumenge el tenia fitxat. David dio otra dimensión al Barça, sobre todo por el efecto dominó que tuvo con algunos compañeros. Con su fichaje, Rijkaard cambió de sistema y futbolistas como Xavi Hernández dieron un salto descomunal en su juego. La presencia del Pitbull se dejó notar y el Barça se convirtió en un equipo más equilibrado. Más allá de su aportación futbolística, el holandés imprimió al equipo su mentalidad ganadora, que consiguió alcanzar la segunda plaza, quedando por delante del Madrid y a tan solo 4 puntos del Valencia de Rafa Benítez. Tras cumplir a la perfección con su rol en Barcelona, el club catalán intentó hacerse con su fichaje, pero David tenía más ofertas y decidió marcharse a jugar la Eurocopa de Portugal con su país. Allí haría un buen torneo. Pese a eso, no pudieron pasar de semifinales, donde cayeron por 2-1 frente a la anfitriona, la Portugal de Cristiano. Tras finalizar el torneo,
La prensa de Barcelona estaba inquieta por saber su futuro, pero desafortunadamente escogió fichar por el Inter de Milán. Dijo que la Serie A era su verdadera casa. De esta forma, en julio de 2004, David llegaba al Giuseppe Meazza para continuar su aventura con el tercer gigante de Italia. Bajo las órdenes de Mancini, hizo una buena temporada. En Liga finalizaron en tercera posición y lograron conquistar la Copa de Italia, venciendo a la Roma de Totti en la gran final. Tras esa temporada como nerazzurri, el Tottenham le hizo una oferta muy suculenta. Edgar quería jugar en la liga inglesa, así que el Inter aceptó la oferta de 10 millones de euros. Ya con 33 años, David llegaría a la Premier, pero allí no jugaría a un buen nivel. El juego era muy rápido. David ya estaba mayor y no rindió como se esperaba. Esto hizo que tras esa temporada, David decidiera regresar a la que fue su casa. Fichó por el Ajax. Prometió que devolvería el éxito al Ajax, pero no pudo cumplir con su palabra. Pese a ganar la Copa y la Supercopa de Holanda, en Liga no hicieron buenas temporadas. David ya estaba mayor y el equipo no era bueno. De esta forma, y tras fracasar con su regreso a casa, decidió colgar las botas. Un año y medio después, y en verano de 2009, el Crystal Palace le ofreció el cargo de ser entrenador-jugador, y de esta forma, el Pitbull regresaría a los terrenos de juego. Tras un año allí y otro parado, ficharía por el Barnet, donde tras 2 temporadas como entrenador-jugador y en mayo de 2014, el Pitbull decidía poner punto final a su carrera como futbolista. Esta ha sido la historia de Edgar Davids, el jugador que pasó de quedarse ciego a deslumbrar en todo el mundo por su aspecto físico. Y es que Edgar se convirtió en uno de los jugadores más conocidos de la historia.